siguiente programa es para todos. Bienvenidos al mundo del café. Hoy desde la finca La Esmeralda en el municipio de Andes vamos a seguir hablando de café y salud. Veníamos hablando de el tema de la agilidad mental, de la dopamina, de los estados de ánimo del café, de la agilidad mental y cómo el café nos ayuda a tener una mejor o un mejor desempeño en el trabajo y en la vida diaria. Ahora vamos a hablar de un tema que preocupa a muchas personas, más a las mujeres que pasan de cierta edad, que es el consumo de café y su relación o no con la osteoporosis. Entonces empecemos primero definiendo qué es la osteoporosis, qué es eso. Bueno, la osteoporosis es una enfermedad de los huesos que se caracteriza porque los huesos van perdiendo mineral de una manera acelerada. Esto conlleva a que haya una mayor predisposición a que se fracturen los huesos, Y esta pérdida de calcio y de minerales se da con más frecuencia en las mujeres. Tenemos que en las estadísticas, en epidemiología, en Estados Unidos, por ejemplo, hay 25 millones de personas con osteoporosis y dentro de estas 25 millones hay el 80% son mujeres, contando que hay 38 millones con osteopenia. La osteopenia es un escalón menos de la osteoporosis, o sea, va en miras a presentarse la osteoporosis, pero todavía no se ha descalcificado del todo. Otra de las estadísticas que vemos en España, por ejemplo, hay 3 millones de personas con osteoporosis, de los cuales 2,5 millones son mujeres. Entonces, esta es una de las preocupaciones grandes que se presentan en el mundo y más concretamente en las mujeres. Para entrar en contexto, es bueno hablar de qué es el hueso. El hueso está formado por tejido conectivo mineralizado, el cual está muy vascularizado y muy bien inervado. El hueso está constituido por varios tipos de células. Uno que es el osteocito, que es la célula en sí, que en su formación está formado por laminillas óseas. Otro que son los osteoblastos y otro que son los osteoclastos. Los osteoblastos producen hueso y los osteoclastos destruyen hueso. Tenemos que el hueso es dinámico, ese tejido es dinámico. En un año se recambia el 10% de todos los huesos que hay en el organismo. Entonces, no es lo mismo el hueso de hace 10 años al hueso de ahora, ya ha cambiado totalmente. Y esta función lo hacen los osteoblastos y los osteoclastos. El osteoclasto va comiendo el hueso viejo y detrás viene el osteoblasto formando hueso nuevo. Esa función la ejecuta normalmente el organismo más o menos hasta los 25, 30 años, máximo 35 años, donde el hueso ya alcanza el tope de su formación. De ahí para atrás ya el hueso comienza a perder capacidad de formación de hueso y los osteoclastos, que son los que van a comerse el hueso, ellos siguen en su misma función. Entonces, desde ese entonces, desde los 35 años, uno comienza a perder hueso de manera normal. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en las mujeres, las mujeres y los hombres mantienen esa formación de huesos hasta los 50 años. A los 50 años, la mujer deja de menstruar
y los estrógenos, que son unos estimulantes, son unas hormonas que de por sí desempeñan múltiples funciones. Dentro de una de las funciones es que hacen que entre más calcio al hueso, ellos hacen que capte más, es más, hacen en el intestino que entre más calcio, que entre más vitamina D, y ya a nivel de la sangre retienen calcio a nivel del riñón. Entonces, esta acción de los estrógenos por su baja se pierde. Entonces ya la mujer con respecto al hombre después de los 50 años va en desventaja. Por esto las mujeres les da más rápido osteoporosis que a los hombres. El hombre sigue normal, con su misma formación, está perdiendo hueso, pero no con la velocidad que tienen las mujeres. Bueno, entonces ahí se tiene una preocupación muy fundamentada por parte de las mujeres con respecto a la osteoporosis, porque efectivamente por esa condición pues pueden ser más susceptibles a sufrir de la enfermedad. Sí. ¿Y qué se ha descubierto? ¿Por qué se menciona el café cuando se habla de osteoporosis? ¿Qué relación puede tener? Bueno, mire, hay unos factores que pueden hacer que se presente la osteoporosis. Dentro de estos hay unos factores modificables y otros factores no modificables. Dentro de los no modificables tenemos en primer lugar la edad, en segundo lugar el sexo, o sea, da más en las mujeres, que en las mujeres que ya llegaron a la menopausia. En tercer lugar tenemos la raza blanca, generalmente las mujeres de raza blanca y asiáticas son las que más sufren de osteoporosis. También otro factor no modificable es la historia de fracturas, o sea, si el tío mío o la tía mía, es probable que una hermana mía o la madre mía pueda tener más riesgo de sufrir osteoporosis por este factor ya que es no modificable. También se dice que la demencia es no modificable. Y hay otros factores modificables, como es, por ejemplo, el fumar, el tomar licor, el estar bajo de peso, el no comer bien, el no hacer ejercicio, el tener trastornos intestinales. Todos estos factores son modificables y son factores que inciden en que la persona sufra de osteoporosis. Para, por ejemplo, hacer el diagnóstico de osteoporosis, se utilizan varios métodos. Tenemos la oximetría, que es el DEXA, también tenemos la osteometría fotométrica, tenemos también la tomografía cuantificada. Con eso se hace un examen del hueso a la persona y se le dice si el hueso está normal, si el hueso está con osteopenia o ya tiene osteoporosis. Es también importante anotar que las fracturas, las más frecuentes, es la fractura de la muñeca, la fractura de la cadera y las fracturas vertebrales. Estas fracturas vertebrales son importantes de notar porque la persona se le va achatando, se va perdiendo volumen, las vértebras, entonces la mujer va perdiendo estatura. Por eso uno ve una mujer de 20 años y después la ve a los 60 años en unas fotos y la ve más pequeña porque se han ido reduciendo estos cuerpos vertebrales y la mujer ha ido perdiendo estatura. Hay unas medicinas importantes que sirven para la osteoporosis. Tenemos, fuera del ejercicio, de comer bien, de estar en su peso, de no tener trastornos gastrointestinales, están los bifosfonatos, están los estrógenos. Como les decía, los estrógenos se encargan de que entre más calcio al organismo, de que entre la vitamina D, de que estén más duros los huesos. Está la teriparatita, ¿no? La teriparatida. Esta es una hormona sintética que hace que entre más calcio al hueso. Está la otra que es la calcitonina, que también se utiliza para que entre calcio al organismo. Y está el denosumab. Estos son medicamentos que hacen que entre más calcio al organismo, entre más calcio al hueso y se sostenga, se disminuya
el proceso osteoporótico. Perfecto, pero entonces, ¿qué relación tiene el consumo del café o no tiene ninguna relación con osteoporosis? Porque leyendo varios artículos vemos que hay una mención del café cuando se habla de osteoporosis. Entonces, ¿qué se ha encontrado en los estudios que se han hecho de la osteoporosis y el café? Bueno, el café tiene su acción sobre el calcio, ¿no? La relación entre la osteoporosis y el calcio es íntima, porque si se pierde calcio, el hueso se torna poroso, se debilita y se parte. Entonces, el café, al entrar al organismo, en el tracto digestivo, hace que no entre el calcio, o sea, porque en primer lugar, él mueve el intestino, aumenta el peristaltismo, entonces no entra calcio al organismo. Eso en primer lugar. Y si entra parte del calcio, entonces él a nivel renal hace que se elimine más calcio del normal. Por ejemplo, una taza de café puede hacer que se eliminen 3 miligramos de calcio a nivel renal. Entonces, eso es lo que se han tratado los estudiosos y los que le buscan, digamos, cosas al café, es que el café hace que no entre buena cantidad de calcio al organismo por esos dos factores. Uno, porque a nivel intestinal no lo deja entrar, y otro, cuando está ya en la sangre, se elimine más calcio. Claro que esto no solamente lo hace el café, tenemos que el alcohol lo hace, el fumar lo hace. A nivel, si una persona tiene un trastorno gastrointestinal, también se elimina no entra el calcio. También si la persona sufre de diabetes o tiene una insuficiencia renal, se elimina más calcio por el riñón. Que obviamente, pues puntualmente, enfocándonos sobre el café, pues sí, el café hace como otras sustancias que hacen que no se absorba el café. No tenemos que echarle toda la culpa al café, porque, por ejemplo, hay alimentos como la espinaca, la soya, el cacao, que hacen que no entre el calcio al organismo. También, por ejemplo, alimentos ricos en fibra. Cuando hay mucha fibra en los alimentos, el calcio no entra, sino que pasa derecho. Lo mismo los alimentos ricos en, por ejemplo, la avena, el maíz, el centeno, que tienen fitatos. Estos hay que hervirlos muy bien para bajar la concentración de fitatos y pueda entrar el calcio. Otro, por ejemplo, los alimentos ricos en fósforo. El fósforo compite con el calcio en la entrada al organismo, pero entonces el fósforo tiene más afinidad por estos receptores. Entonces, si uno consume un alimento rico en fósforo, como los frijoles, el cacahuate, estos hacen que entre el fósforo y el calcio siga derecho. Entonces no podemos decir, no, que es que el café, no tomo café porque me pone a eliminar calcio. No, el calcio se pierde en muchas otras situaciones. Que obviamente, si la persona, lo que nosotros recomendamos, ya con estos estudios que se han hecho, es que el calcio se consuma después de la comida, o sea, 30, 40 minutos después de haber comido, que comió frijoles y comió todas las cosas, se tome la tabletica de calcio, porque esa es una de las recomendaciones que nosotros hacemos. Después de los 50 años hay que tomar un suplemento con calcio. Es más, ya está especificado, una mujer después de 50 años debe consumir 1200 miligramos de calcio con 800 miligramos de vitamina D todos los días, fuera del calcio que se consume en los alimentos. Pero entonces, si la persona va a consumir calcio, muchas veces la gente no sabe, o los médicos no han leído bien, entonces tómese el calcio con el almuerzo. Entonces resulta que no le sirve, o sea, puede ser que entre, y entre en buena cantidad, pero no entra en la cantidad suficiente que si se la toma una hora después o media hora después de haber consumido los alimentos. El calcio, y más por ejemplo aquí en esta zona que la gente consume maíz, frijoles, todas las cosas, entonces las posibilidades de que entre el calcio son menores. Entonces debe tomarse 30 minutos después. Es más, si uno se va a tomar un tinto,
se toma el tinto o se toma el calcio y a la hora se toma el café. Entonces no va a producir ninguna alteración. Perfecto, entonces como ya nos tomamos el calcio, vamos a tomarnos un café, lo vamos a preparar en la prensa francesa, vamos a poner el café dentro de la prensa. Este café lo acabamos de moler para tenerlo lo más fresco posible. Acá lo ponemos en la prensa, es uno de los métodos más utilizados en el mundo para la preparación de café. Tenemos el agua caliente, ya acá lo único que hacemos es poner el agua en contacto con el café molido, y lo que vamos a esperar acá son más o menos unos 4 minutos y medio, 5 minutos a que se haga la extracción, y luego bajamos el filtro de la cafetera, que ya se los voy a mostrar, y queda listo el café. Entonces es uno de los métodos más prácticos, más utilizados en el mundo. Entonces acá tenemos el filtro, ya acá lo ponemos encima de la cafetera y esperamos más o menos unos 5 minutos a que se haga la infusión y ya nos podamos tomar el café. Bueno, retomando el tema, entonces vemos que efectivamente el café sí influye en la absorción de calcio, sí hace que el calcio no se absorba en toda su expresión, sino que vaya haciendo digestión más rápidamente. Pero ¿qué porcentaje o si es significativo esa cantidad de calcio que no deja absorber el café como para causar osteoporosis, o es una acción que obviamente se presenta pero que no puede ser representativa o no puede ser causal directa a la osteoporosis? Correcto. La toma de café no es causal porque incluso dentro de los factores modificables no está considerado la toma de café. Se considera el fumar, se considera el tomar tragos, se considera los trastornos gastrointestinales, se considera el bajo peso, se considera otros factores que no se incluye el calcio. Recomiendan bajar la dosis. Sobre todo en las personas que dicen, usted tiene osteoporosis. Entonces a esa señora hay que suspenderle el trago, suspenderle el cigarrillo, coordinar las comidas de modo que cuando consuma fibra no se consuma el calcio ahí mismo, que cuando consuma avena no se la tome ahí mismo. Me he dicho, organizarle la dieta, y si la señora desea puede tomarse su café. Hombre, que está muy osteoporótica y la señora quiere tomar, démosle café descafeinado y a unas dosis más bien no 5 o 6 tazas, sino 1 o 2 tacitas para que ella se consuma. Otra cosa, si es como digamos café con leche, es otro comportamiento diferente. Lo mismo, por ejemplo, si consumimos nosotros acá la variedad arábiga, que es la que se consume, entonces tiene menos cafeína, entonces menos pérdida de calcio, y suministrarle el suplemento de calcio. Indiscutiblemente hay que mandarle el suplemento de calcio, que haga ejercicio y que tenga un peso adecuado. Pero digamos, en esencia, como que el café vaya a ser un factor de riesgo para la producción de osteoporosis, no está considerado. Entonces, más que el consumo del café sea una causa de osteoporosis, es más como la suplementación adecuada, el consumo de alimentos que tengan calcio, y obviamente tener un adecuado uso de esa suplementación, porque me sorprende lo que decía ahorita, que se puede estar suplementando, pero se puede hacer de una manera incorrecta, que no está siendo efectivo la suplementación. Entonces, en ese punto, en el tema del café, repitamos qué sería lo ideal: tomarse el suplemento antes de tomarse el café, o después de tomarse el café, o durante... Generalmente que el estómago esté vacío, eso es en esencia. Usted, por ejemplo, quiere tomarse una taza de café, entonces puede tomar el calcio, esperar 40 minutos y ya tomarse la taza de café. O sea, que no haya calcio por ninguna parte.
que ya se haya absorbido. Listo, Eso perfecto. se hace. Entonces yo creo que acá ya pasaron más o menos 4 minutos y medio. Ya la preparación es muy sencilla porque lo único que tenemos que hacer es bajar el émbolo. Ahí estamos bajando el émbolo de la cafetera. Acá ¿Es una cafetera qué? es una prensa francesa. Prensa Es francesa. uno de los métodos más utilizados en el mundo para tomar café, inventado en la década de 1930 en Francia. Y miren, acá ya quedó todo el residuo del café y acá ya quedó el café preparado. Entonces acá ya lo podemos servir. Degustar. Y miren que es otra forma muy sencilla, muy fácil, muy práctica de hacer un café de especialidad, que nos demoramos máximo 5 minutos en tener una taza de café perfectamente preparada. Bueno, entonces hasta acá llega este programa. En los próximos programas seguiremos hablando de café y su relación con la salud y muchos temas más de su interés. Si no lo pudieron ver en el canal de AUPAN, pues los invitamos a que nos visiten en el canal de YouTube de Café La Vibe y de AUPAN Televisión, para que sigan aprendiendo del mundo del café. Muchísimas gracias.